Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Bueno, y aquí estoy con Daniel Diabrante, que también conoces. Daniel, un gran abrazo. ¿Cómo estás, Mario? Bueno, para nosotros también un gusto, porque varias veces hemos intentado y distintas circunstancias impidieron que pudiéramos comunicarnos. Pero, Mario, nosotros estuvimos hablando, pero me gustaría tu opinión respecto de lo que más sufre hoy en día nuestro pueblo, que es la escalada en los precios de los alimentos en particular, y todo este ritmo alocado que ha tomado el proceso inflacionario en nuestro país, y que el gobierno la semana pasada, dando respuesta a esa exigencia de que algo debían hacer, terminó tomando algunas medidas que no quiero calificar porque espero que vos las puedas analizar, pero si querés las califico como un verdadero mamarracho, pero me gustaría que analizaras los orígenes de este proceso inflacionario, las medidas que han tomado y cuáles son tus previsiones. Bueno, sí, voy a coincidir con vos en el sentido de que el gobierno, urgido más por una cuestión electoral, de derrumbe de la figura del presidente y de la marca Cambiemos, ¿no? No solo son las encuestas, sino son las elecciones provinciales que van marcando toda una tendencia de rechazo del electorado al gobierno nacional. Hizo que reaccionara y bueno, ahí seguro que yo hoy pensaba que siempre hay algún peronista, ¿no? Como Sica. Lo conocemos bastante a Sica, a Dante. Siempre alguno le lleva, bueno, mirá, hagamos algo más o menos en el sentido de parar esto, porque la verdad con un índice inflacionario de casi el 6% en marzo, la cosa verdaderamente es harto preocupante, porque fíjate que el gobierno de Macri aumentó la inflación, aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, aumentó la deuda. Es decir, son todas malas performances de todo punto de vista. Y frente a eso, bueno, ahora surgen estas medidas, precios esenciales, dicen que le van a poner, no sé qué. Ahora voy al punto que vos preguntabas. ¿Esto resuelve el problema? ¿Cuál es el origen de la inflación? ¿Por qué tenemos este proceso en la Argentina? Bueno, para mí es muy importante el diagnóstico, porque un buen diagnóstico te lleva a una buena terapia, ¿no? Así es. Entonces, a ver, el problema de la inflación en Argentina es un problema cambiario, es un problema del dólar. Es decir, la especulación financiera sobre el dólar, la posibilidad de especular en el sentido de comprar dólares o traer pesos, o especular en pesos con tasa de interés como la que el gobierno ha puesto en marcha en los últimos años, que es la especulación en el sentido de traer dólares, ponerlos a interés en pesos, ¿no? Y con las LELIQ, las LEVAC y toda esa parafernalia de bonos de especulación financiera. Es decir, esta cuestión del dólar es la que arrastra los precios. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país que exporta alimentos y por lo tanto los productores, los exportadores, o canalizan por el mercado interno o canalizan por el mercado externo. Si sube el dólar, te suben los precios. Así es. Y esta es la causa de la inflación. A esto hay que agregarle la política energética del gobierno de Cambiemos, que ha dolarizado las tarifas eléctricas y de combustibles. O sea, el problema que teníamos sobre la canasta de alimentos, que era tradicional, porque subía el trigo, si devaluaban, el trigo subía, entonces subía el pan. Con las retenciones se lograba morigerar el impacto, pero esta era la lógica de traslado del aumento del dólar a los precios. El gobierno de Cambiemos agrava la situación porque además de la canasta de alimentos agrega la canasta energética. Así es. Entonces tenemos un sistema de precios en la Argentina que está encadenado al dólar. Te agrego, Mario, la extranjerización de buena parte de la economía, o sea, las empresas argentinas que han ido pasando
a manos extranjeras y que a través de del giro de remesas también empujan a una dolarización de la economía, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese ya es un proceso de largo alcance que viene, que es la extranjerización de la economía argentina. De las 500 empresas más grandes del país, creo que alrededor de 350 son extranjeras, y por lo tanto buscan dolarizar sus ganancias, porque tienen que responder a las casas matrices y rendir ante los accionistas, que lo que quieren son dólares, no quieren pesos. Entonces esta lógica de la dolarización de la economía argentina, la dolarización de los precios de los alimentos, de la energía y de la ganancia, hace que cualquier movimiento del dólar genere inflación. Y como además hay un efecto arrastre, en el sentido de que no se termina todo de resolver de una vez, sino que se va a veces haciendo en cuotas, porque el mercado no te puede absorber los alimentos. Se dio la circunstancia el año pasado que crecieron mucho más los precios mayoristas que los minoristas. Sí. ¿Por qué? Porque los comerciantes no pudieron trasladar todos los aumentos a los consumidores, porque los consumidores no tenían ingresos. Entonces, estas presiones inflacionarias son producto de la situación del dólar. Y la situación del dólar, y ahí voy a mi cuestión fundamental, es la de un país que ha perdido a su moneda, ha perdido las funciones que tiene su moneda nacional, y por distintas razones, la mayoría de los actores económicos, cuando tienen que atesorar, cuando tienen la incertidumbre de decir qué pasa y quieren atesorar dinero, atesoran dólares. Y ese atesoramiento de dólares es el que el que generalmente presiona el precio, al valor de la divisa, y hace que el dólar pueda tener valores que son no los correctos, porque en definitiva hay una presión, una demanda sobre el dólar, no para comprar máquinas o insumos importados, sino para atesorar dólares. Entonces, el problema de la inflación en Argentina es por la inflación del dólar o cambiaria, y el problema del dólar es por la destrucción de nuestro sistema monetario, porque no tenemos una moneda nacional que cubra la cuestión de el atesoramiento, que es una de las funciones esenciales de la moneda. Bien, bueno, también te vamos a seguir preguntando varias cositas. También eso tiene que ver con un sistema productivo bastante primario, donde lo que exportamos son granos, materias primas. Ahora vamos a incorporar energía a través de vaca muerta, minería, esa minería tan cuestionada, y da la impresión de que no podemos producir dólares a través de una exportación de productos de tecnología avanzada. ¿No te parece que también hace a este estrangulamiento el atraso tecnológico, podríamos decir, de infraestructura, etcétera, de nuestra economía? Lo que pasa que si vos tenés un sector de la sociedad, que es el sector de más poder económico, que te demanda permanentemente dólares, y esos dólares terminan fugándose. ¿Viste eso que dicen se robaron un PBI? Sí. Bueno, en realidad hay fugado un PBI afuera. Así es. No por la corrupción, sino por este sistema que está corrompido de fuga de capitales. Afuera del país, depositados de propiedad de argentinos que sacaron los dólares de la Argentina, hay casi un PBI. Entonces es imposible que la economía real de un país, las exportaciones y todo esto, genere un saldo para satisfacer esa, vocación de atesoramiento y fuga de capitales. Porque el problema, vos no lo tenés en las importaciones de bienes y servicios. Por más, es cierto, tenés un montón de cosas para corregir, que no puede haber, esto de que la Argentina, tenga saldos negativos con los fletes y el turismo, pero más allá de eso, tu problema fundamental es que los dólares te los demandan para fugarlos. Y por supuesto que tenemos que mejorar nuestro perfil exportador y generar valor agregado, y podríamos ser un país, que exportara, 3, 4, 5 veces más de lo que estamos exportando.
Pero en ese tema, lo que tenemos que pensar que el grueso de las exportadoras son multinacionales. Claramente. Y a las multinacionales poco le importa si valorizan en la Argentina, en Tailandia o en África. Uh-huh. No hay un interés nacional de las multinacionales. Ellos dicen, bueno, yo saco el oro y la plata como barro de la Argentina y lo valorizo en Holanda. Uh-huh. ¿No? Sí, claramente. Hablando de la minería, o exporto petróleo crudo y lo refino en Houston, o exporto cuero sin teñir y lo valorizo en Italia. Es decir, las decisiones de las multinacionales poco tienen que ver con el interés nacional. Así es, así es. Te voy a hacer una pregunta bastante específica, pero que tiene que ver con algo, en fin, no es idéntico, pero vos hiciste una denuncia ya por el 2001, 2002, por las maniobras del sistema bancario. Hoy los bancos están haciendo un negocio extraordinario porque toman el dinero de la gente, por la cual le pagan 40 y pico % y del Banco Central, sin riesgo alguno, reciben el 60 y pico %. Al mismo tiempo, el Banco Central permite que estas LELIQ, estas letras de liquidez del banco, vayan al encaje bancario, es decir, a la parte que generalmente los bancos están obligados para darle seguridad al sistema. Pero sobre ese encaje el Banco Central paga el 60 y pico %, cuando si fuera un encaje normal no pagaría absolutamente nada. ¿No te parece que en el trasfondo de esta maniobra financiera hay algo de corrupción? Bueno, la corrupción es hacerle trampa a la ley, ¿no? Uh-huh. Y estas son leyes que son tramposas. Uh-huh. Desde el punto de vista legal, por ahí no le puedas encontrar una objeción, pero realmente es escandalosa la fiesta que los bancos están haciendo en Argentina desde hace muchos años. Y estamos viendo el final. Uh-huh. Estamos viendo el final. Ya cuando toman estas medidas de permitir que el encaje bancario no sea encaje, sino parte de la especulación, cuando ya le trasladan al minorista. Es decir, que estamos viendo que el minorista está volcándose al dólar, ahí es cuando empieza la estampida. Sí. Y es lo que está pasando. ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sabemos, pero que estamos en el final, estamos en el final. Y sí. Los bancos, bueno, los bancos se están cubriendo para digamos, garantizarse que todas las ganancias siderales, astronómicas, usurarias, esto es un... casi el 70% de los préstamos de los bancos son el sector público. Acá no tenemos sistema bancario para la economía real. Acá hay que repensar el sistema bancario argentino que fundó Martínez de Oz en 1977 y de que no hubo ningún gobierno, más allá de las intenciones y los discursos, que tuviera una idea sobre qué hacer sobre esto, porque acá no es una cuestión solo de intereses, ¿no? No, claro. Correlación. No hay en el campo nacional y popular una discusión sobre el tema monetario y financiero, no la hay. Sí. Estamos atrapados en visiones totalmente antiguas y fuera de presente y de futuro, ¿no? Sí, sí, qué problema, ¿no? Porque lo que se avisora es que este gobierno va a finalizar, va a venir otro gobierno, casi con seguridad, por lo menos es mi previsión, y no sé si en mi previsión no va mi deseo, pero lo cierto es que si no se debaten estas cuestiones de fondo, difícilmente la Argentina pueda salir. Pero dejemos el futuro porque vamos a tener tiempo para hablar. Sí, no querría que pase por alto el tema de que vos sos un propulsor de la moneda par y venís militando en esto, la venís difundiendo, y te quería preguntar cómo está funcionando, que expliques un poco en 2 palabras, aunque nosotros a la audiencia le hemos hablado sobre las monedas complementarias, en fin, pero nos gustaría que nos dijeras un poco de qué se trata la moneda par y cómo se está desarrollando esta experiencia que en la Argentina es una gran novedad.
tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista tecnológico. Lo que nosotros buscamos es demostrar que podemos intercambiar bienes, servicios, que puede funcionar la economía real, nuestra economía local, a través de una aceptación de una moneda voluntaria, de una moneda social. El caso de moneda par es una moneda que tiene la última tecnología que vos bajás en el celular y esto te la hace muy segura, pero así como hay la moneda par hay otras, están los trueques, las monedas. Es decir, nos tenemos que sacar de encima esta parálisis que nos agarra en el sentido de decir no hay dinero. No, el dinero lo necesitamos para intercambiar nuestros bienes y servicios y no puede detener nuestro intercambio el dinero. Y esta, digamos, suerte de construcción social nos sirve para después abordar esto de cómo pensamos esa Argentina de futuro, donde si la hacemos dependiente del capital extranjero, del banco, de la finanza, no tenemos salida. Pero si la hacemos dependiente de la economía social, local, del mutualismo, de los intercambios que podemos tener, ahí no tenemos límite para nuestro crecimiento. Y esta es la idea de las monedas sociales. Es más bien, yo te diría, más que un impacto cuantitativo, tiene un impacto cualitativo, en el sentido de demostrarnos que podemos tener otros vínculos entre nosotros, y que el dinero no tiene por qué condicionar esos vínculos, por ejemplo, como hoy con esta asfixia monetaria que tenemos. Es decir, ¿por qué en la Argentina cae su Producto Bruto, cae la actividad económica, caen las industrias, cae la actividad en el comercio? Porque que han caído bombas, ¿cómo es? ¿Esto es una guerra? No, es una cuestión de iliquidez monetaria. Así es. Te quitan la liquidez y se cae la actividad. Entonces, hay que buscar mecanismos sociales, comunitarios, de creación de mercados sociales sin necesidad de la moneda bancaria. Esto es lo que estamos proponiendo nosotros. ¿Hay algún municipio que se haga cargo de implementarlo con el respaldo, por ejemplo, del Estado municipal? Bueno, eso sería formidable. Hemos hablado con varios intendentes, todavía ninguno se ha animado, pero esto es una discusión en el mundo, no estamos nosotros inventando nada, Mario, Daniel, es decir, hay más de 5.000 monedas sociales en el mundo, hay muchas monedas en Europa, muchos pueblos que desarrollan su moneda local. Suiza. En Japón este año hay un congreso de monedas sociales. En Estados Unidos el tema de la discusión de las monedas es algo que toca, por ejemplo, Bernie Sanders, ¿no? El candidato demócrata, hace de esta cuestión una cuestión fundamental. Y bueno, o sea, el mundo se está saliendo de religión monetaria y están apareciendo cosas nuevas y las monedas sociales son una construcción popular muy importante, ¿no? La moneda par está funcionando en 6 nodos, hay más de 10 que están poniéndose en marcha y creemos que es muy importante. Además creemos que todo el área de la economía social, de las cooperativas, de las mutuales, de los sindicatos, podría organizar su consumo y su oferta y crear mercados solidarios que podrían ser una respuesta muy importante a la crisis que vamos a tener por muchos años en la Argentina, ¿no? Porque lo que deja este gobierno es una crisis muy profunda y que se va a sufrir durante muchos años. Digo que hay ¿Cómo se explica, ¿no? Un país con el 50% de su capacidad productiva ociosa, con tasas de desempleo enormes? Porque si no tuviéramos los medios, si no tuviéramos la tierra, si no estuvieran las fábricas instaladas, bueno, el desafío es mayor, pero están los medios. El tema es recuperar esa capacidad de producción de la Argentina para lanzarnos a una nueva etapa de crecimiento, ¿sí? Y parece ser que el gran escollo acá es el sistema financiero, que es lo que está trabando toda esta cuestión, y una política de saqueo cuya punta de lanza precisamente es el sistema financiero. Pero digámoslo, repitámoslo, 50% de la capacidad instalada ociosa.
Sí, sí. Tasas de desempleo superiores a un dígito. Entonces, acá el problema no es la inversión, porque la inversión ya está hecha y está ociosa. El asunto es poner la inversión que ya está hecha y ociosa en marcha. Para eso necesitas liquidez financiera y monetaria. Claro. Que no genere inflación. Porque la inflación se genera cuando vos inyectás liquidez sobre una capacidad que está colmada. Entonces la gente que hace aumenta los precios. Claramente. Entonces, acá, así como nosotros estamos proponiendo esta moneda social, también estamos proponiendo, por ejemplo, que el Estado avance en una moneda digital que no puedas convertir a dólar. Porque, ¿qué te dicen? Si vos generás emisión, esa emisión termina el dólar y terminan los precios. Entonces, ¿por qué no discutimos una moneda digital que no puede ir al dólar? ¿Cómo es eso? ¿De qué me estás hablando? Bueno, mirá, vos agarrá tu billetera y fíjate todas las monedas que tenés. No solo los pesos, o los pocos pesos que te deja más, pero tenés la tarjeta de débito, la de crédito, tenés la SUBE. ¿Qué es la SUBE? Una moneda digital, claro, que sirve solo para el transporte. Vos no podés agarrar la SUBE e ir al almacén, ¿no? Ni comprar dólares. Ni comprar dólares. Tampoco puedes agarrar pesos y subirte al colectivo, porque no te los aceptan. O sea, vos fíjate que ya estamos acostumbrados a usar una moneda para un destino específico. Bueno, imagínate un gobierno que genera un programa de acuerdo de precios y productos donde se puede usar una tarjeta tipo SUBE. Claro. Y vos podés generar una inyección de liquidez. Si vos podrías darle a los determinada cantidad de población que vos estimes o inyectar liquidez para que crezca el consumo sin aumentar los precios. Es decir, hay políticas financieras y monetarias que se pueden aplicar para que el país crezca sin generar inflación y sin generar presión sobre el dólar. Pero claro, nos tenemos que salir de esta lógica ortodoxa y de intereses en la que están, porque no es una cuestión teórica, es una cuestión, como dijo Daniel, de intereses que hay detrás de que sigamos dependiendo del dólar, de la deuda, del financiamiento externo, del Fondo Monetario y todo ese conjunto de intereses que tienen sujeta, atrapada a la Argentina desde hace 40 años. Mario, que ya en los últimos 4 minutitos que tenemos antes de que se haga el horario de cierre de este bloque y desde ya agradeciéndote, me gustaría que nos comentes cómo estás viendo la situación política, qué salida estás observando hoy desde el punto de vista político, dado que estamos prácticamente ya insertos en un proceso electoral. Bueno, yo creo que el pueblo argentino, el electorado argentino quiere cambiar a Cambiemos, quiere sacarlo a Macri. El tema es cómo se organiza la oposición y en particular el peronismo como fuerza convocante, un conjunto de otras fuerzas, y en esa discusión, bueno, es la que hoy está en la mesa. Nosotros planteamos la idea de un frente patriótico muy amplio, sin exclusiones, que esté obviamente todos los sectores nacionales, populares. No estamos de acuerdo con dividir a la oposición ni con excluir a nadie. Y en esa política estamos tratando de construir junto a Pino Solana y otras fuerzas políticas. ¿Y cómo ves en ese contexto? Bueno, habría actores hoy, yo te mencionaría 3 o 4 nombres, pero podríamos decir, el kirchnerismo estaría aceptando esta propuesta porque lo hemos escuchado, por ejemplo, a Rossi y otros actores importantes que estarían planteando algo por el estilo. Pero se lo ve renuente a Roberto Labaña, mucho peor, digamos, a Urtubey, y se lo ve ahí en una situación, quizás por ignorancia, digo yo, de indefinición de Sergio Massa. ¿Cómo estás viendo a estos actores? Bueno, yo no sé si es ignorancia o especulación. No, es ignorancia mía, digo, porque como no hablé con Sergio Massa, digo, claro, sí. Por ahí yo no... Ahora te entendí. Sí, mía. Creo que todo el mundo está digamos,
un ejercicio de cálculos Ujú. electorales y de especulaciones alrededor de sus candidaturas, ¿no? Ojalá prime un poco de grandeza y se entienda que hoy la Argentina necesita no un candidato o dos candidatos, 5 candidatos, que los hay. Pues la verdad, candidatos mejores que Macri, en la oposición debe haber 10. Sí, claramente. ¿No? Mejores que Macri, 10 hay, desde todos, ¿no? Vamos de izquierda a derecha, desde Cristina, Labaña, Felipe Solá, Rossi, Alberto Rodríguez Sá, Pino Solana, yo no sé. Tenemos 10 mejores candidatos. Sí. Que Macri, que cambiemos y que los radicales, todos juntos, no sacan uno mejor que los 10 primeros nuestros. El tema es que, por eso, no es un problema de candidatos, sino de construcción de una fuerza política que va a tomar un gobierno difícil, que va a tener que gobernar en circunstancias difíciles y que tiene que llamar a un gran acuerdo político, social, económico, y desde ahí tratar de sacar el país adelante. Entonces, esta es para mí la incógnita, es si sabremos desarrollar esa fuerza política, que no quiere decir un frente, ojalá esa fuerza sea un frente patriótico único, y si no es así, bueno, por ahí sean dos propuestas electorales que vayan a una elección y después vean cómo se compatibiliza en la segunda vuelta, no sé cómo será, pero no hay que perder de vista la idea de una unidad de las fuerzas políticas y sociales de cara a la crisis que tiene Argentina. Bien, bueno, me queda una, si pudieras reducirla la mínimo, porque se me fue el horario, que tiene que ver, el denominador común debería ser el programa, y no un programa máximo, sino un programa mínimo de, digamos, 5 medidas más importantes. ¿Cuáles serían para vos 3, 4, 5, 6 medidas que consideres que deberían ser los denominadores comunes del próximo gobierno, que lo podríamos llamar como se quiera, patriótico, de salvación nacional, de emergencia, de transición, pero cuáles deberían ser esos denominadores comunes? Te hablo de uno, porque 5 ya me voy. Bueno, sí. La exclusión social. Está bien. ¿Cómo atender desde el día cero la cuestión de la exclusión social? Está bien, perfecto. Y esto que hablamos de la reactivación económica a través de algún sistema monetario no tradicional, dando respuesta a la exclusión, nos puede dar la tranquilidad para abordar el resto de los 10, 15, 20 problemas que hace mucho tiempo deberíamos haber resuelto. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo, espero que dentro de no mucho tiempo nos estemos volviendo a encontrar. Has sido muy ilustrativo y muy claro, así que muchas gracias y te mando un abrazo. Bueno, un gran abrazo a vos, Mario, a Daniel y a toda tu audiencia. Como siempre, un gusto, Mario, nos vemos Igualmente, pronto. Daniel, gracias. Gracias. Bueno, lo hemos tenido a Mario Cafiero, vamos a la tanda de la radio.